Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este lunes 1 de enero de 2018. Espero que hayan pasado una noche muy linda el día de ayer celebrando, tal vez orando, pidiendo al Señor bendiciones para este nuevo año. Iniciamos juntos el estudio del libro de los Proverbios de Salomón. Llamaremos a este estudio, o el tema general de este estudio es Sabiduría práctica para ser feliz. Se trata de la introducción. El mismo pasaje nos presenta esta introducción. Les leo los primeros 4 versículos del libro. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Proverbios 1, versículos 1 al 4. El Señor dijo, y me refiero al Señor Jesucristo, dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Esto está en Mateo 13:52. Esta dinámica de enseñanza cristiana se cumple perfectamente cuando estudiamos el libro de los Proverbios. Se trata de sacar cosas nuevas y viejas para enseñanza de la familia. Especialmente es cierto justamente cuando compartimos esto en casa. En este libro podremos encontrar valores y principios que nos ayuden a vivir mejor y a ser felices de verdad. Así que conviene que hagamos un breve resumen de las condiciones que constituyen el contexto histórico de este documento. Se trata de una introducción al libro que aparece en los primeros versículos, como ya leímos. Autor, ¿quién es el autor? ¿Quién lo escribió? El texto nos dice que fue Salomón, el hijo del rey David. Así que la introducción de este libro nos lo dice en forma clara, categórica, y no hay controversia al respecto. Salvo que es probable que en gran parte del libro Salomón es más que escritor o autor, un recolector de dichos sabios. La Biblia dice que él escribió 3000 proverbios. Miren lo que dice, por ejemplo, en 1 de Reyes 4, 32 al 34. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Sin embargo, es muy seguro que en este libro, donde no hay más de 900 proverbios, solo 500 de ellos estamos seguros y claros que son del rey Salomón. Porque este rey, además de ser muy sabio, escritor y compositor, fue un mecenas de las artes en su nación, y con su poder y autoridad de rey patrocinaba, es decir, sabios, escritores y artistas de su época. De ahí que su reinado fue la cumbre de la época de oro de la sabiduría judía. A los libros que surgieron en esta época, algunos de su autoría, como Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, se les llama literatura sapiencial. Destinatarios, ¿para quiénes escribió este libro? Podemos decir que fue escrito para la juventud, podemos decir que fue escrito para la familia, para los hijos especialmente, pero todo aquel que tema a Dios es aquel para quien fue escrito el libro de los Proverbios. En virtud de que no es una carta, como las de Pablo en el Nuevo Testamento, que estaban dirigidas a alguien en particular, no tiene un nombre preciso como destinatario, pero en los primeros versículos se intuye que se dirige a todo aquel que quiere ser sabio. Así que es un libro escrito para usted y para mí. La manera de escribirla y la repetición de la frase, hijo mío, oye hijo mío, u oíd hijos, nos hace pensar que es un padre aconsejando en su familia, especialmente a sus hijos. Así que se trata de un libro de sabiduría práctica para la creación de una vida y de una familia feliz. La intención de los proverbios, ¿cuál es? Es ayudar a los hombres a vivir mejor, a cumplir con las enseñanzas de Dios y a construir una vida mejor. Se trata de escritos que toman como tema todas las experiencias de la vida, especialmente las relaciones interhumanas, y nos presenta la mejor manera de llevarlas a cabo. En resumen, se trata de sabiduría práctica para ser feliz. Los temas son tan diversos como la vida misma. Nos presenta comparaciones con la naturaleza, hormigas, conejos, plantas, estaciones del año, etc. Paralelismos entre los negocios materiales y nuestra relación con Dios, etc. Y todo ello para ayudarnos a normar la vida por el único camino del éxito que puede existir, el camino del bien, el camino que Dios nos ha trazado para usted y para mí. La pertinencia de la sabiduría práctica. Este libro nos presenta a Dios como el origen del bien, como el origen de la vida, como el origen de la sabiduría. Nos aclara que ser necio o tonto es lo mismo que ser malo y fracasado. Nos ayuda a entender que los mandamientos de Dios no son barreras para vivir, sino puertas abiertas para vivir de verdad.
Nos presenta una posibilidad de vida superior porque nos enseña que vivir como a Dios le agrada funciona, y vivir fuera de los parámetros de Dios es un atentado contra nosotros mismos y contra nuestra familia. Aunque surge en un tiempo y espacio muy distante a nosotros, en una cultura, costumbres, idioma, etcétera, muy distante a nosotros, su pertinencia es perfecta, en tanto que los seres humanos somos los mismos de siempre. Somos diferentes en cuanto a condiciones tecnológicas, educativas, económicas, políticas y culturales. Tenemos las mismas tentaciones, sin embargo, los mismos temores, los mismos problemas existenciales, sentimentales y sobre todo espirituales. Así que leer este libro y aplicarlo a nuestra vida y la de nuestra familia no solo es útil, sino indispensable. En nuestro país, como en todo el mundo, existen proverbios de sabiduría popular, algunos de los cuales se confunden con los proverbios de este libro. Primero, porque el ser humano que busca sabiduría la puede encontrar si quiere, y Dios habla a todos los que le ponen atención. Y segundo, porque es la Biblia el libro que más ha influido en la humanidad, y muchas de sus ideas llegan a ser del dominio público. Sin embargo, los proverbios que estudiaremos en este mes son garantía de vida, de sabiduría y de éxito, en tanto que están basados en el origen de todo lo bueno, Dios. La palabra dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17. Así que adelante, caminemos en pos de la sabiduría y perfeccionemos nuestra familia. Se trata de un libro que enseña una sabiduría vivencial, producto de la observación y la experiencia de la existencia humana, y ayuda a los que abren su corazón a estar cerca de Dios y a vivir a plenitud. He aquí entonces la primera enseñanza. Todos podemos ser sabios. El pasaje nos lo dice, analicémoslo verso a verso. Número 1, la sabiduría es una elección. El primer versículo dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. En primero de Reyes 3, del 3 al 15, y en segundo de Crónicas, capítulo 1, versículos 1 al 13, se nos dice que cuando Salomón comenzó a reinar, siendo muy joven después de la muerte de su padre David, no le pidió a Dios ni riquezas, ni muchos días, ni le pidió la vida de sus enemigos, sino que pidió sabiduría. Y Dios le concedió sabiduría y también le concedió lo otro que no había pedido. La sabiduría no tiene que ver con coeficiente intelectual, ni con el estudio o la preparación. Tiene que ver con la disposición para aprender a tomar buenas decisiones. Tiene que ver con la sensibilidad para analizar toda circunstancia de la vida. Y tiene que ver con la pasión por la obediencia a los designios de Dios. Salomón decidió ser sabio. Así que no se trata de suerte, ni de herencia familiar, ni de oportunidades para ir a la escuela. Se trata de una decisión personal. Tomemos pues la resolución de ser sabios. La Biblia dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1:5. En segundo lugar, la sabiduría es una experiencia útil. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, dice el versículo 2. No se trata solo de saber verdades, sino de aplicar dichas verdades a nuestra vida. Salomón habla de entender sabiduría y doctrina. Esto equivale a comprender las leyes de la vida y a conocer lo que Dios nos revela de sí mismo. Está hablando de teología. Pero después habla de conocer razones prudentes. Y esto tiene que ver con la aplicación de dicha teología. Por ejemplo, si alguien sabe que Dios es todopoderoso, que Dios es bueno y que nos ama, sabe algo muy bueno. Pero si no habla con Dios cuando está necesitado, si no toma tiempo necesario para estudiar su palabra y sus designios, si no vive apasionado por hacer la voluntad de Dios, su conocimiento teórico no sirve para nada. Le falta sabiduría. En cambio, puede haber alguien que sabe bastante poco respecto a Dios, pero le sigue, le obedece, le alaba. Ese es sabio. En tercer lugar, la sabiduría es discipulado. Dice el versículo 3, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Sabiduría no es un grado, es más bien un proceso. No se trata de que ya llegamos, se trata de que estamos en el camino. Es decir, se trata de que nos sabemos alumnos, aprendices, sabios en proceso, dispuestos siempre a aprender. Si somos liberales, aprendemos incluso de los conservadores. Si somos conservadores, aprendemos incluso de los liberales. El libro nos muestra sabiduría que surge de observar la nieve, las hormigas, los conejos, etc. Sabiduría es seguir aprendiendo todos los días. Y en cuarto lugar, sabiduría es transformación. Dice el versículo 4, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Este versículo es muy elocuente. Al simple lo convierte en sagaz y al joven
Y hace referencia con esta palabra a la inexperiencia y la inmadurez. Al joven le da inteligencia y cordura, es decir, prudencia, es decir, le hace sabio. Podemos concluir diciendo que el necio es necio porque quiere, y el sabio es aquel que toma una decisión tan trascendente como bienaventurada. Así que insisto, tomemos la resolución de ser sabios. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana.